Connected using Powtoon. Buenos días com todos, chicas e chicos, como estão? Me escutam bem? Olá, Alejandro. Buenos días. Buenos días. Vamos aqui poner uma visão imersiva para ter todos vocês em la pantalla. Aqui. Muito bem, aqui estamos. Todos conectados. Muito bem, chicos. Espero que todos tenham mantenido um excelente fim de semana, um feriado também, aproveitado para poner al día os trabalhos e descansado um pouco também, não? Espero que tenham aproveitado ambos. Muito bem. Então, buenos dias com todos. Estamos começando nossa semana 11, não? Estamos a poucas semanas para concluir nosso ciclo. E me gostaria de começar com algumas comunicações, ¿no? A primeira, que as notas de la evaluação parcial 2, parte A, já estão disponíveis em el centro de calificações del Blackboard. Então, já está disponível aí. Muito bem. O outro comunicado, é mais para compartilhar. Eu não sei se vocês han visto que em la semana passada hemos participado de um semillero de investigação. Compartilhar acá. Aqui está. ¿Está visível o correio? Sí, profe. E isso me gusta de compartilhar, chicos e chicas, porque realmente é um orgulho e é um honor compartilhar este tipo de comunicação, porque é o resultado de todo o que hacemos aqui desde a carreira de Engenharia Civil. Então, a Universidade de la Costa ha organizado um webinar internacional de semillero de investigação, onde han apresentado 3 conferências, sendo uma das conferências foi de nosso aluno Joaquim Agreda Pastor, que ha apresentado o tema Influência da relação de esbeltez de las macrofibras de polipropileno em las propriedades mecânicas de las vigas de concreto. Então, muito interessante sua exposição. Eu me quedo muito contente, porque, em realidade, vocês são os protagonistas de todo esto que hacemos, não somos nosotros, não são os professores, não é o diretor, são nossos alunos. E cada vez que eu tenho a oportunidade de escutar vocês em um evento, me quedo muito contente e muito orgulhoso. Então, aí, espero que muitos de vocês, ao longo deste tempo, também tenham cada vez mais participação em diferentes webinars, entre outros. Em relação a este aspecto também, eu quero compartilhar que esta semana, hemos organizado o primeiro ciclo de conferências internacionais del concreto com fibras. Vamos compartilhar esta informação também. Aqui está. Poderiam confirmar também, por favor? Sí, profe, sí se ve. Muito bem. Então, o que hemos hecho aqui foi, serão 4 dias em cada dia vamos ter um aluno apresentando, exceto hoje, sim, pero os outros dias serão conferências de nossos alunos sobre temas que estão investigando sobre concreto. Então, são bastante curtas. Começaremos às 1:05, terminarão às 2:05. Então, é um evento de aproximadamente 1 hora, sim, 1 hora aproximadamente. Pero é muito potente, onde vocês terão a oportunidade de, escuchar que vocês, nossos alunos, estão fazendo em relação à investigação,
bajo la asesoría de mi persona, bajo la asesoría de Darwin también, y paralelamente escuchar también la exposición de investigadores muy destacados internacionales. Entonces, hoy tenemos el profesor Flávio de Andrade Silva, que hablará sobre el tema, ¿sí? Yo haré una introducción a la carrera de Ingeniería Civil. Mañana tenemos Emilio Chi, también es el estudiante de nuestra carrera, Joaquín, también de la carrera de Ingeniería Civil, y ambos irán compartir la presentación entonces con el profesor Julián, que es resistencia a tensión por flexión. Entonces, todos los profesores que invitamos de universidades del extranjero son profesores altamente especializados en el tema del concreto con fibras. El 4, tenemos un profesor de Argentina que estará con Joaquín, Jennifer y Daphne. Daphne también, alumnos de nuestra casa de estudios. Y el último día, entonces el profesor Darwin compartirá una conferencia junto con el profesor Pablo Pujadas de España. Entonces, ustedes podrán revisar aquí la programación, lo pongo en el chat. Y invito a todos que asistan, ¿sí? ¿Por qué? Porque podría, inclusive, ser interesante para ustedes que todavía no han definido su tema de tesis, podría tener relación con este tema que estamos investigando sobre concreto, sobre fibras, macrofibras. Por ejemplo, aquí tenemos fibras de acero, nosotros estamos investigando sobre macrofibras de polipropileno, entonces ustedes podrían mirar e inclusive proponer a nosotros, tanto a mí como Darwin, que trabajamos esta parte de concreto y macrofibras, algún tema de investigación para desarrollar su tesis. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Entendieron? Chicos. ¿Escucharon bien? Sí, profe, está todo claro. Está bien, gracias. Muy bien. Vamos, ¿qué más tenemos de comunicado? Tenemos que ustedes tienen que llenar la encuesta referencial docente. Ese es un tema que también ustedes tienen que llenar. La encuesta referencial docente ya está disponible. Ustedes tienen el enlace de la encuesta referencial docente. Deben tenerlo. Deberían haber recibido, ¿correcto? Señores. Sí, ¿Están profe. cansados? Sí, profesor. Gracias, profe. gracias. Podemos Entonces, acceder. vamos, por favor, brindaré. ¿Cuántos minutos necesitan para contestar la encuesta referencial docente? Para 3 minutos. Yo ya terminé, profesor. Ya le llené. Muy bien. Entonces, brindaré a usted 5 minutos máximo para que nos aporten con la encuesta referencial docente. Sí. Y empezaremos el tema de nuestra clase. ¿Está bien? Ahora, chicos, aprovechen este tiempo para contestar, ¿no? Estoy abriendo un espacio en mi clase para que ustedes nos apoyen con la encuesta referencial docente. Muy bien. Entonces tendrán ahí 5 minutos máximo. Ya empezaré a compartir nuestra presentación del día de hoy.
Se terminaram, chicos, me avisem, por favor. Se 5 minutos é demasiado, me avisem e avançamos, por favor. Estou atento a ustedes. Muy bien. Rafael comentó que ya terminó. Muchas gracias, Rafael Enrique, por la información. Entonces, yo creo que el tiempo está adecuado. Me confirman, por favor, si está visible, si estoy compartiendo la pantalla correcta, ¿no? Muchas veces tengo doble pantalla. Sí, profesor. Esa PPT de la última. Perfecto, entonces, algunos segundos más para llegar a las 10:20 y empezamos. Gracias, Bruno. Aquí, muy bien. 5 minutos, terminó el tiempo. Espero que todos tengan contestado la encuesta y vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Bienvenidos a todos, chicos. Entonces, ya hemos cumplido la primera etapa de nuestro programa VDC 1. De manera muy rápida, el tiempo pasa volando como siempre. Y estamos ubicados en la semana 11, que consiste en una introducción a PPM con métricas y factores controlables. Ese es el tema que estaremos tratando en la semana 11. Solo recordando un poco, en la semana pasada hemos tenido nuestra evaluación parcial 2, parte A, donde hemos desarrollado el tema de métricas y factores controlables para el componente BIM. Entonces, ahora avanzaremos de BIM a PPM. Y en la próxima clase será entonces ya nuestra evaluación parcial 2, parte B, también sobre el tema de PPM, métricas y factores controlables. Vamos. Un ratito. Okay. ¿Dónde está mi presentación? Listo. Entonces, los temas de la semana 11 son introducción, métricas y factores controlables, y hemos organizado esta clase en 5 grupos de trabajo. Primero, una introducción a PM, después hablaremos más específico de PPM, y pasaremos por el tema de métricas, de producción, factores controlables, y al final de la clase, como siempre, tenemos nuestra dinámica de PPM, que também servirá como início de nossa evaluação parcial 2, parte B. Introdução a PPM. Então, todo este tempo, chicos, de la vida, del desarrollo de proyectos de ingeniería, no solamente mi parte, pero de vários investigadores, han revisado várias situações comuns e que poderiam ser classificadas como desafios que têm relação com PPM. E dichas situações são, por exemplo, quando invitamos a pessoas que não estão preparadas a uma determinada reunião. Isto passa muito. Então, muitas vezes invitamos de maneira equivocada a possíveis pessoas. Esse é um tema que vocês terão que monitorear, sempre ter presente quem invitarão. Outro tema também comum que temos em nossas coordenações são decisões são tomadas várias vezes e frequentemente em momentos não adequados. Então, se invitamos a umas sessões, temos que tomar a decisão relacionada à agenda que hemos invitado. Porque muitas vezes tomamos uma decisão aqui, essa decisão não é devidamente discutida nem registrada, e isto pode comprometer o progresso
de nuestro proyecto. Otro tema también que bastante común es medir cosas por medir, sin conocer su impacto en la gestión. Entonces, hay una especie de ansiedad. Empezamos a implementar VDC, tenemos que tener métricas de producción y factores controlables, terminamos con 10, 20 métricas y factores controlables, pasamos gran parte de nuestro tiempo medindo, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la métrica A, la métrica B, la métrica C, o el factor controlable A, factor controlable B? Entonces, tengo mucho cuidado con esto. Recomiendo a todos a ustedes que piensen bien antes de empezar a medir o definir métricas y factores controlables, si realmente lo que ustedes están desarrollando o lo que están proponiendo tiene un aporte significativo al proyecto. Otra situación bastante común también tiene relación con la falta de constructibilidad. ¿Por qué podría pasar la falta de constructibilidad? Vamos a invitar a ustedes a que compartam sus comentários. ¿Por qué tenemos falta de constructibilidad en proyectos? Alejandro Gómez, por favor. ¿Cuál es su opinión, Alejandro? Alejandro Gómez. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Pienso de que, bueno, nos hace falta, como dicen, ¿no? Consultabilidad en el sentido de que mm, recién se está incorporando, bueno, la metodología BIM y no podemos, o sea, nos estamos anticipando más que todo a la construcción real mediante un diseño, ¿no? Pero eso es en el sector público, pero en el sector privado nos hace falta ese criterio tener. Bien, Alejandro. ¿Alguien podría aportar también sobre por qué tenemos falta de constructibilidad en nuestros proyectos? Bruno, adelante, Bruno. ¿Qué tal, profe? Disculpe, que tengo un poco de esta conexión baja. Te escuchamos, Bruno. Adelante. Ya, ok. No, falta de constructibilidad, perdón. Entiendo que es es cuando las personas, ¿no? Los gerentes o los que toman la decisión tienen un entendimiento teórico de los problemas, de los plazos, etcétera, pero que no se ve reflejado en la realidad. Por ejemplo, un contratista podría argumentar de que sus plazos no son los adecuados, que necesita un poco más de tiempo, pero teóricamente los que toman piensan que sí es el adecuado, no tienen un entendimiento no empírico de lo que en realidad está sucediendo en campo. Gracias, Bruno. Está correcto. Y esto pasa también cuando dejamos solamente el proyecto en las manos de los diseñadores, ¿sí? Y no involucramos la constructora o no validamos los diseños por nuestra unidad de construcción. Una cosa son los diseños en el mundo virtual o en papel. Esto aguenta todo, pero quando empezamos a construir uma obra, necessitamos espaço para um espaço de maniobra de equipos, espaços de seguridade, gruas, torres gruas, passagens de pessoas, passagens de, se estamos numa obra que está em la calle, passagens de peatones. Então, há um conjunto de coisas, senhores, que se não tomamos em consideração, poderia generar um problema de construtabilidade. Por exemplo, dibujar uma coluna que servirá para 10 pisos de maneira contínua. E pergunto a você, é possível construir uma coluna de, vamos suponer, de 10, 20, 30 metros de uma sola vez?
una columna de concreto. No, profe. Gracias, Raíssa. No es posible. Entonces, la constructibilidad tiene que tener relaciones muy bien. ¿Cuál sería el segmento que deberíamos considerar para construir esta columna? Este segmento tiene que ser acompañado por encofrados, tiene que ser acompañado por el acero. ¿Cómo conectamos esta columna a la otra columna que estará más arriba y todo? ¿Y cómo será la entrega del concreto? Entonces, existen varias variables que tienen que ser diseñadas y estudiadas en conjunto con los diseñadores y con el equipo de producción para poder realmente encontrar una propuesta que sea construible. Entonces, es muy importante, chicos, y esto que siempre mencionamos con ustedes, que la constructora o la unidad o la persona encargada de la construcción tiene que participar de la revisión de la ingeniería. Eso es fundamental para evitar problemas en la construcción. Muy bien, muchas gracias. Otros inconvenientes también que fueron ubicados tienen relación, por ejemplo, con el tiempo resultante del procesamiento por lotes de construcción, por planeamiento deficiente. Entonces, un planeamiento que no considera los desafíos que tenemos en campo, el costo del tratamiento de materiales debido al mal almacenamiento. Esto pasa, por ejemplo, aquí en Lima tenemos un ambiente bastante agresivo que puede generar corrosión del acero, por ejemplo. Y si dejamos nuestro acero mucho tiempo expuesto, por varios meses, podría ser que este acero pueda tener problemas de corrosión. Y tenemos que reemplazar material. Si reemplazamos material, estamos generando costos adicionales. También otras situaciones comunes son costos de retrabajo, ¿sí? O falta de eficiencia en la producción. Si una producción que no estudia el flujo de ejecución, no identifica las variabilidades, no identifica cuáles son los principales inconvenientes y, consecuentemente, esto genera una falta de eficiencia muy grande en nuestros procesos constructivos. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo esto tiene relación con PPM? ¿Sí? ¿O qué es PPM? La definición. La PPM, entonces, podríamos definir como la gestión de la producción del proyecto, que considera el proyecto como un sistema de producción. Entonces, mire qué interesante. Aquí, el PPM que tenemos en VDC considera el proyecto como un sistema de producción. Entonces, un sistema de producción y adopta un enfoque de gestión de operaciones para la ejecución del proyecto. Entonces, tiene una visión mucho más amplia que la propia gestión de proyectos que tenemos actualmente, porque lo mira como una cadena productiva. ¿En qué consiste esto o en qué consiste la gestión de operaciones? La gestión de operaciones es un área de gestión que se ocupa de supervisar, diseñar y controlar el proceso de producción y rediseñar las operaciones comerciales en la producción de bienes o servicios. Entonces, el hecho de mirar todo este flujo de un proyecto nos hace identificar cuáles son las variabilidades que tenemos dentro de ese proceso y dónde deberíamos intervenir para tener un proyecto uma mejor productividad, una mejor eficiencia y eficacia en todos los procesos que tenemos. Y este proceso empieza en supervisar, entonces supervisamos todo lo que consiste este proyecto, acompañar el diseño y controlar todo el proceso de producción. Entonces, no es solamente diseñar. Aquí, vuelvo a repetir, tiene el involucramiento de manera explícita, que es el proceso de producción. Proceso de producción de diseños, proceso de producción, por ejemplo, corte, relleno, cimentaciones, muros, columnas, entre otros. Todo esto es un proceso relacionado a la producción. Otro aspecto también es que implica la responsabilidad de garantizar que las operaciones comerciales sean eficientes en términos de
utilizar la menor cantidad de recursos. Entonces, ¿qué significan recursos? Significan equipos, significan personas, significan materiales. Y además de esto, que tengamos todo eso de manera efectiva en términos de cumplir con los requisitos del cliente. Entonces, tampoco no es solamente optimizar todo y se olvidar de nuestros objetivos del cliente. Tenemos que atender el objetivo del cliente y, consecuentemente, como estamos encargados de la gestión del proceso, del proyecto, hacer todo esto de manera más eficiente y eficaz con ahorros en costo y ahorros en tiempo. Entonces, este proceso se ocupa de gestionar el proceso que aplica recursos, que son los recursos, la mano de obra, equipos, materiales, para convertir insumos en salidas, bienes o servicios. Los bienes podrían ser edificaciones, aeropuertos, carreteras, servicios, ustedes podrían ser un servicio de consultoría, un servicio de diseño, un servicio de cálculo estructural. Todo esto es fácilmente mapeado por un flujo, ¿sí? Un flujo, donde siempre este flujo empieza con una idea de un proyecto, que pasa por un planeamiento, que pasa por una estrategia de marketing. Este marketing podría ser interno, por ejemplo, cómo ofrecer, cómo enseñar este proyecto al cliente. Después, la búsqueda del financiamiento. Entonces, saber si es posible construir este proyecto y bajo qué costo. La realización, que sería ya la ejecución, y el éxito de la entrega del proyecto. Entonces, la definición de PPM, Project Production Management, es la aplicación de la gestión operacional para la entrega de proyectos de infraestructura. Entonces, esa es la visión. Cuando hablamos siempre de PPM, estamos hablando de la gestión de la producción, que considera la aplicación de la gestión operacional. Ese es el contexto de PPM que tenemos en el marco VDC. Y este contexto es representado por una secuencia de un flujo que vamos a estudiar más al detalle en el transcurso de nuestra clase de hoy. Y PPM trata entonces de establecer el proceso, este flujo, que informa el cronograma, el flujo del trabajo y los recursos necesarios. Entonces, mire, son 3 aspectos que necesitamos informar, chicos. Las fechas que tienen relación con el cronograma, cuál es la secuencia, el flujo que se dará para producir este servicio o producir este material, y los recursos necesarios, recursos humanos, equipos, entre otros. Y todo esto tiene que ser gestionado siempre en la búsqueda de una menor variabilidad. Entonces, una vez que comprendemos este sistema de producción y los factores claves que afectan el sistema, entonces ustedes tendrán que entender cuáles son los factores que tienen más o menos influencia y, consecuentemente, identificar dónde está la variabilidad. Ustedes podrían preguntar, pero profesor, no entiendo muy bien qué es la variabilidad, ¿no? Por ejemplo, la entrega de concreto en obra. El camión que sale de la planta de concreto y tiene que venir a entregar concreto en la obra. Este camión podría tener algún tipo de variabilidad asociado a la entrega del concreto en obra. Vamos a consultar aquí. Melanie. Buenos días, Melanie. ¿Qué variabilidades, si es que la tenemos, podrían estar asociadas a un camión que sale de una planta de concreto y llega a la obra? Melanie. Melanie Espinosa. Bien, pasaremos a Aarón. Aarón, por favor. Aarón Ríos. ¿Cuál sería? Uy, perdón. Se fue la pantalla. Aquí está. Muy bien. Aarón.
Muy bien, pasamos a un tercero. Oscar González. Sería bueno, no podría ser el tiempo de entrega del material que estoy transportando. Sí, perdón. ¿Podría describir de manera bastante resumida cómo tú ves este flujo para la entrega de concreto en obra? ¿Cuál sería la primera etapa del flujo? Específicamente del camión o de la actividad que usted estaba describiendo. Sí, del camión, sí, del camión, que tiene que salir de una planta de concreto y llegar a la obra. ¿Cuál sería la primera etapa de este flujo? Mezclar el concreto, ¿correcto? Claro, claro. Sí, mezclar el concreto. Después que mezclamos, cargar el camión. Después que cargamos el camión, hay algunos controles de calidad. Después el transporte. Y dentro de este flujo, entonces, ¿cuáles serían las principales variabilidades que podríamos esperar, en su opinión? ¿Qué variabilidad podríamos esperar? Chicos, ustedes pueden intentar, no existe respuesta equivocada. Estamos aquí para aprender, para discutir, entonces no tengan miedo de contestar lo que ustedes imaginan, ¿no? ¿Qué variabilidad podríamos tener? ¿O quién podría apoyar con nuestros amigos? Profesor. Sí, adelante, Pamela. Ok. Podría ser que, como lo mencionó, que el concreto no cumpla con la calidad establecida, ¿no? Podría ser que no llegue a, a la, con eso, a la calidad, no llegue a la resistencia óptima a la que se ha pedido. Podría ser. Correcto, Pamela. Pero el tema de la resistencia solo podremos detectar en el momento que ejecutamos el elemento, sacamos un cilindro de concreto y rompemos a los 3, a 7 o 28 días. Claro. Entonces, En todo caso, podría ser la calidad, ¿no? Un aspecto podría ser la temperatura, quizás. correcto, perfecto. Entonces, poderíamos rechazar un concreto que llegue en la obra con una temperatura muy alta o que el concreto esté muy fluido. Otro tema también es el tiempo de transporte. Entonces, existe un tiempo, dependiendo del tipo de cimento, el tipo de concreto, que el concreto puede se quedar dentro del camión sendo mezclado. Entonces, este tiempo tampoco puede ser muy largo. Entonces, existen varios controles de calidad que tienen que ser verificados. Outra variabilidade que poderíamos ter, qual é a variabilidade mais comum quando estamos em la calle? Profe, quería preguntarle sobre la variabilidad de transporte, porque, por ejemplo, en nuestro caso en Lima, lo que pasa es que hay tráfico o hay, por ejemplo, que un carro se malogre o un accidente. Entonces, eso puede retrasar de que el mixer o la ruta que iba a ir el mixer se retrase, ¿no? Por ese tipo de cosas. Sim, exatamente, Raíssa. Esse é um tema bastante crítico que genera bastante variabilidade quando falamos do tema transporte em Lima. Então, que temos que fazer? Temos que planear muito bem nosso processo construtivo para que tenha este buffer para tratar esta variabilidade. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma cimentação a las 2 de la tarde, quizás deberíamos empezar a solicitar los camiones que lleguen a las 10 de la mañana, 11, 12, entonces como que 2 horas de anticipación para tener ya los camiones ya preparados para empezar este proceso.
Vuelvo a repetir el tema del tiempo. Podrían ser que tengamos que usar aditivos para que se cumplan los criterios de tiempo también de transporte del concreto, para que el concreto al final no comprometa su resistencia. Todo esto tiene que estar mapeado dentro de este proceso que deverían estar investigado com PPM e levantado todo o tema de variabilidade. Este processo onde evaluamos a variabilidade e principalmente PPM tem muita relação com a indústria. Como comentei anteriormente, é um processo construtivo, é um processo de produção. Sabemos que nossa indústria é, por sua forma, é bastante complicado ter um processo de produção em massa, mas existem elementos que podem ser produzidos de forma industrializada. Vamos perguntar a vocês que elementos de uma obra que poderíamos industrializar ou pré-fabricar. Quem poderia apoiar com alguns exemplos? Bruno, depois Jesus. Sí. Ya había escuchado de losas, vigas, incluso columnas que ya se habían prefabricado. Marcos también prefabricados, aunque supongo que también una estructura entera podría prefabricarse si es que así se pidiese y nada más llevarlo a ensamblar, pero depende también de las solicitaciones que se requieran, ¿no? Uma estrutura inteira para ser pré-fabricada, como deveria ser esta estrutura, Bruno? Tendría que ser modular, o sea, no tendría que tener no tendría que tener ninguna variación o pocas variaciones entre pisos o entre sectores. Correcto. Muy bien. Entonces, también podríamos prefabricar una estructura, quizás no en su totalidad, porque los elementos serían muy pesados, y normalmente usamos concreto y o elementos de acero. Entonces, tenemos el uso de estructuras metálicas. El uso de estructuras metálicas nos brinda un montón de flexibilidad porque tiene mucho más resistencia que el concreto y, consecuentemente, los elementos tienen menos peso que elementos de concreto. Pero também existe a pré-fabricação de vigas, colunas de concreto que poderíamos usar. Rafael Jesús, por favor, adelante. Sí, profe, iba a decir lo mismo que Bruno y le agregaría también lo de encofrados prefabricados. Sí, el cofrado es más un material de apoyo con un reuso bastante interesante. Sí, y puede servir de apoyo a la fabricación que tenemos dentro de una obra. Y la prefabricación del encofrado, no sé si sería muy... La prefabricación del encofrado. En realidad el encofrado ya está prefabricado, no tenemos el encofrado en obra, puede ser de madera, puede ser de acero, y ya viene listo para ser usado bajo diferentes situaciones. Lo que tenemos que hacer, chicas y chicos, ustedes que serán y son los agentes del cambio en nuestra industria de la construcción, es buscar formas cada vez más inteligentes de otimizar nuestro proceso de construcción, otimizar nuestro proceso de fabricación en obra, buscando siempre una mayor industrialización y prefabricación. Claro que nunca llegaremos a esto que tenemos aquí a la izquierda, por ejemplo, la fabricación de carros o una usina, una planta, pero existen muchos procesos que sí podríamos ir mejorando poco a poco en nuestra industria. Y para ir mejorando, volvemos al tema de nuestro flujo, ¿no? O sea, cómo mapeamos ese sistema de producción que es composto de vários subsistemas para poder entender melhor quais são os pontos de melhora. Esta é a figura típica de um flujo, ¿no? Um sistema, onde os triângulos representam os inventários, os retângulos representam a operação de fabricação,
operación de entrega, operación de instalación. Los inventarios, yo tengo en unas diapositivas más adelante ejemplos de qué significa inventario, y flujo es la secuencia para poder lograr el producto final. Entonces, los puntos claves que tenemos dentro del contexto del PMPM es el componente del marco VDC que representa al proceso en la matriz POP. Entonces, todo que está relacionado al mapeo de procesos está relacionado a PPM. Se basa en la organización y control de los flujos de trabajo. Entonces, cómo organizar y cómo seguir, cómo acompañar los flujos de trabajo. Y el principal objetivo es reducir la variabilidad dentro de los procesos constructivos. ¿Cuáles son los componentes que podrían generar mayor variabilidad y cómo podríamos mitigar esta variabilidad? Outro aspecto bastante interessante de nosso componente PPM é que está associado com Lean Construction. É decir, criar sistemas de produção capazes de otimizar, reduzir ou hasta eliminar os fluxos de trabalho e melhorar os tempos de entrega. E combina, então, o enfoque de atividades e trabalho físico de PPM com o componente humano que proporciona Lean Construction. Entonces, la combinación de los dos nos permite llegar a lo que denominamos como óptimo diseño del proceso. Entonces, y aquí, chicos, me gustaría destacar nuevamente, no es posible, podría ser, pero en un caso muy atípico, mejorar un proceso si no tenemos el proceso mapeado. Entonces, a mejora tem que ser dada em um processo bem definido, identificando os pontos de melhora, os pontos onde não estamos sendo eficientes em este processo de desenho, ou esse processo de construção, ou este processo de operação e mantenimento. As principais diferenças que temos entre o que denominamos Project Management, que é o PPI, e Production Management, sim, é que aqui em Production Management, que é PPM, que é nosso componente de VDC, estamos basados ou trabalhamos com o produto, a obra, com os processos e as capacidades, o inventário e a variabilidade. É decir, a capacidade de inventário para lograr construir um processo adequado para chegar ao produto e como reduzir a variabilidade. Por outro lado, quando falamos de Project Management, eles estão mais enfocados somente em alcance, qualidade, uma programação e recursos. Aqui também temos recursos, os recursos estão relacionados à capacidade, inventário, sim, pero aqui vamos mais ao detalhe, porque estudamos os processos. Dichos processos são os processos que serão usados para componer nossa programação. Então, tenham muito cuidado, porque é muito comum que as pessoas empecem simplesmente a fazer um cronograma de obra. E dizem, muito bem, para ser 10 metros cúbicos de concreto, necessito este tempo. Necessito 7 dias, por exemplo. Sim, 7 dias. Pero não têm um fluxo de um processo bastante detalhado para justificar o como chegam a los 7 dias. Então, se não temos este fluxo, senhores, como vamos melhorar? Como sabemos se os 7 dias que eu tenho aqui é muito ou é pouco? A única forma é se temos um processo definido e começamos a evaluar cada etapa de nosso processo. O processo de mescla de concreto, processo de transporte, processo de chegada em obra, processo de lançamento do concreto, entre outros. Então, vou repetir, perdão por la insistência, pero se vocês querem melhorar qualquer coisa em desenho, construção, operação e mantenimento, é fundamental ter o processo definido. Sem isto, se queda bastante complicado poder ubicar onde estamos falhando ou onde poderíamos melhorar.
¿Dudas? ¿Consultas? Frank, adelante, Frank. Ingeniero, buenos días. Con Buenos respecto a lo días. que usted acaba de mencionar, otra forma también sería siguiendo ratios. Por ejemplo, no sé, para vaciar, por ejemplo, un mixer de 8 metros cúbicos de capacidad para una plata de cimentación sin bomba, no sé, que se demore 3 minutos. ¿Es necesario en ese caso detallar todo el proceso que se requiere? ¿O basta solamente con tener ese ratio Sí, para calcular cuánto tiempo se demoraría en, no sé, pues, sí, completar la losa o la el, platea? el ratio, Frank, debería venir de un proceso. Sí, debería venir de un proceso. No es que ustedes tendrán que hacer este proceso todas las veces, ¿no? Ustedes tendrão que hacer el proceso de transporte una vez, el proceso de encofrado una vez, el proceso de montaje del acero una vez. Y una vez que ustedes tengan los procesos definidos, el resultado del proceso será el ratio más, más pegado a la realidad que ustedes tienen. Si simplemente tenemos un número, vamos a poner acá 3 metros cúbicos, 3 metros cúbicos por hora, por persona, por ejemplo. ¿Cómo eu sei se esto está bem ou não? Não sabemos. A única maneira é, muito bem, em que consiste o ratio de 3 metros cúbicos por hora por homem? Então, tendremos que abrir e estudar. Consiste em el tema do cofrado, consiste em la verificação da qualidade, consiste em la verificação da temperatura do concreto, etc, etc, etc. Então, não se olvidem, se vocês querem melhorar alguma coisa, têm que mapear. Têm que mapear. Porque eu poderia chegar a ti, Frank, Frank, a partir de agora, nosso ratio será de 4 metros cúbicos por hora, homem. E aí tu me comentas, pero engenheiro, ou deveria me perguntar, ou deveria contestar se será possível ou não será possível. Ou se será possível, quais são as condições que tendríamos que emplear em nosso projeto para poder incrementar o ratio que temos. E a única maneira é, para incrementar isso, conhecer as condições, mano de obra, equipo, entre outras, que resultem no ratio que estamos usando na obra. Muchas gracias por la pregunta, Frank. Y seguimos. Entonces, nuestro principal desafío está en el tema de la variabilidad. ¿Cómo mitigar, cómo reducir esta variabilidad? Por outro lado, a variabilidade é inerente a todos os processos produtivos. Então, está presente em todo o que hacemos. E o único que temos que fazer é mitigar e reduzir esta variabilidade e conhecer a variabilidade. Assim como, por exemplo, Raíssa comentou, assim, temos o problema do tráfego em Lima. Então, assim, como consideramos um buffer para que nos brinde a segurança do caso e não afete a construção que temos de um determinado projeto. As fuentes de variabilidade podem ser várias. Por exemplo, cambio em la sequência do trabalho. Estamos muito acostumados a fazer um trabalho usando uma determinada sequência e chegamos um dia e dizemos, bem, agora vamos usar outra sequência. Opa, as pessoas já não estão acostumadas a desenvolver esse trabalho bajo a mesma sequência, então este cambio genera uma variabilidade. Falhas em equipos, por exemplo, eu tenho uma grua, o dia de hoje a grua deixou de funcionar, então é uma falha em equipo. Largos tempos de execução não considerados em el planeamento, defeitos de material, ¿no? Defeitos de material, retraso por el clima, por exemplo, muita lluvia, neve, condições geotécnicas, o suelo tem condições que não foram muito favoráveis ao projeto ou não foram mapeadas no projeto. E é justo sobre isto que brindarei um exemplo que he tenido aqui em la construção de uma carretera em Trinidad e Tobago. Isto foi entre 2011 e 2014, que me quedei em Trinidad e Tobago. É uma pequena isla aí na região do Caribe, ao norte de Venezuela. E
tenía que construir una carretera tenía más de 40 kilómetros, siendo que uno de los tramos estaba ubicado en una región, que era esta región que está aquí, poner un colorcito, donde aquí estaba la carretera, sí. Yo tenía de un lado mar, el Golfo de Paria, y del otro lado eu tinha um mangle. Pucha, e agora, o que hago para poder ampliar os carriles de dicha carretera? E aqui teníamos várias variabilidades que não foram consideradas. A primeira era que havia uma tuberia de água que seguia de forma paralela a toda esta carretera e não estava incluída no projeto original. Então, teníamos que desplaçar esta tuberia de água. Outro tema estava relacionado a redes de transmissão de energia. Tinha todo um cableado de energia elétrica e a empresa encarregada desta rede tardou mais de ano para poder reubicar toda esta infraestrutura. Adicionalmente a todo esto, teníamos as condições ambientales que de tempo em tempo o mar invadia a carretera. Então, eram muitas variáveis que faziam com que este tramo fosse bastante especial na construção. E não era hasta difícil caminhar sobre este tramo. Então, además de todo esto, havia outras surpresas bastante interessantes, donde el Standard Penetration Test, que é um teste que hacemos para verificar a capacidade de suporte del área, era tão baixa que era difícil caminhar. Sim, era difícil caminhar sobre esta área. Então, o que hemos feito foi, começamos com uma malha triaxial e começamos a carregar esta região com um material drenante. Então, mira aqui o que é passado com o caminhão, quase que se foi, aqui comido por el mangue. E lo que hacemos, fomos cargando e fazendo a instalação de lo que chamamos de drenes verticales. ¿Qué significam drenes verticales? Este é um drene, sim, que clavamos aqui, por exemplo. Este drene tinha 14 metros, sim, 14 metros de profundidade, e sua função era quitar o água das camadas inferiores. ¿Para quê? Para generar a consolidação de toda esta região. Então, o que necessitávamos fazer? Quitar o água, para então que esse material tivesse uma consolidação e pudéssemos avançar com a obra. Então, todo esto, senhores, não estava previsto no projeto original e generou uma variabilidade muito grande na construção deste tramo de aproximadamente um ano adicional. Vamos. Outro aspecto também bastante interessante sobre este projeto que he tenido é que o petróleo estava mesclado com todo o ambiente. O petróleo allá, chicos e chicas, era algo como parte do ambiente de trabalho, ¿no? Então, eu visitava a carretera e encontrava piscinas. Aqui, miren esta imagem aqui, uma piscina de petróleo. Sim. Uma piscina de petróleo. Haviam vários poços de perfuração de petróleo. E o petróleo estava mesclado com o ambiente de trabalho. Então, não era que era uma área contaminada ou não. O petróleo estava. O petróleo é um petróleo de muito boa qualidade que existe em Trinidad e Tobago. E em várias regiões do projeto, quando começávamos a cortar e fazer o relleno, encontrávamos grandes volúmenes de petróleo em el tramo. Mira todo isso aqui, chicos. É uma área com a presença de petróleo bastante grande, não? Se vocês observam toda a área em comparação com o carro, mira, este carro é uma picape que está aqui. Então, o que deveríamos fazer? Então, o que hemos feito foi tratar todo este petróleo, sacamos, mesclamos todo este material para poder reusar.
Porque imagine ter que quitar todo este material da obra, a quantidade de materiais que necessitaríamos para poder executar. E, mais aún, outra variabilidade que foi ubicada nesse projeto foi que tínhamos arena com petróleo, e arena com petróleo não se mescla com água. Deixa eu ver se logro executar este vídeo acá. Aqui. A arena com petróleo não mesclava com água. Que hemos feito para resolver essa situação? Hemos hecho uma compactação sem água, pero mantendo esta arena confinada ao centro de nossos taludes. Então, como hacemos para reduzir a variabilidade em nossos processos produtivos? Opa, agora sim. Então, agora vem a parte 1, né? Como reduzir, não? Hemos falado de variabilidade, hemos falado de todos os inconvenientes que temos em função da variabilidade. E a pergunta que hacemos para reduzir esta variabilidade. Muito bem. Então, aqui, uma forma é mitigar ou trabalhar com o que chamamos de buffers. Buffers de capacidade, buffers de inventário e buffers de tempo. Então, agora vamos entender um pouquinho melhor o que significam os três componentes que temos aqui, sim, relacionado a PPM, e conhecer as características de cada um, que determinamos como capacidade, que determinamos como inventário e que determinamos como tempo. Então, vamos seguir. Capacidade. Então, o que representa a capacidade dentro de nosso processo? Representam as maquinárias, as pessoas e espaços. Chicos, observem bem isto, porque depois perguntarei a vocês, não? Então, o que representa a capacidade aqui? Equipos, maquinárias, não? Pessoas e espaços. A capacidade de almacenar materiais. Isto é o que chamamos de nossa capacidade. Inventário. Quais são exemplos? O que significa inventários? Inventário de matéria-prima, por exemplo, arena, cimento, suelo, acero, entre outros. Também é parte do inventário o que chamamos de working in progress, trabalho em processo. Então, se vocês perguntam, eu tenho um trabalho que está em execução, isto lo determinamos como inventário também. E o trabalho terminado. Por exemplo, uma coluna executada é um trabalho terminado e é parte de um inventário da coluna. Alguma dúvida hasta aqui? Não. Muito bem, seguimos. E aqui les ensino, então, exemplos de inventários em diferentes etapas deste fluxo. Então, por exemplo, quando estamos entre desenho e fabricação, quais são os inventários generados por desenho? São os dibujos, senhores. O inventário aqui são dibujos e especificações técnicas e tal. Então, o desenho é a operação que determinamos de desenhar, e quando terminamos um desenho, este desenho passa a ser parte do inventário, ou um desenho em processo. Quando avançamos um pouquinho mais entre a etapa de fabricação e entrega, que temos como inventário, exemplos de inventário, serão os produtos terminados. Então, e qual é a característica do inventário? Qual é a característica? A característica principal é que o inventário nos permite desacoplar a fabricação da instalação. Sim. O que permite a otimização das matérias-primas e o uso da capacidade, incluindo o transporte. Então, ter vários elementos fabricados nos permite programar melhor o transporte e a instalação. Uma vez que passamos a entrega, o inventário aqui é inventário para otimizar o uso de capacidade em sítio.
Entonces, cuando estamos entregando un material en obra, nuestra preocupación está relacionada al sitio. Entonces, ¿cómo tener un inventario que no use el espacio total de nuestra capacidad? La capacidad de almacenar este inventario en obra. Y ahí viene la última etapa de la instalación. Aquí consideramos inventario y o buffer de tiempo. Entonces, siempre consideramos también un buffer de tiempo para posibles eventualidades. Entonces, todo este flujo es parte de un flujo mayor que resultará en la construcción de la obra. Entonces, este flujo podría ser el flujo de una columna, podría ser el flujo de una cimentación, podría ser el flujo del cortado y doblado de acero. Entonces, cada componente de la obra tiene su flujo específico y todos los flujos convergen lo que sería en la ejecución final de la obra. Y el último componente tiene relación con los tiempos. Entonces aquí, buffer, tiempos de espera o de desarrollo de actividades. Entonces, como comentó Raíssa, ingeniero, y el transporte en Lima es imprevisible. Entonces, Raíssa, lo que necesitamos incluir es un buffer de tiempo, ¿sí? En función de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, en función de la distancia entre la planta de concreto y la obra, para poder considerar este aspecto del transporte y que no nos genere problemas constructivos. Muy bien. Entonces, aquí les enseñaré un otro video de un proyecto. Este proyecto, chicos, yo estuve entre 2008 a 2011, sí. He estado a cargo de la ingeniería de este proyecto. Y aquí iré compartir con ustedes un video. Sí, iré compartir con ustedes un video y preguntaré a ustedes que me enseñen dónde están los tres componentes que hemos visto. Capacidad, inventario y tiempo. Los tres temas relacionados a los buffers. Vamos. ¿Está visible mi pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Está bien. Entonces ahí vamos a mirar un poco y iré preguntando a ustedes. Entonces, el proyecto, chicos, que estaba a cargo de la ingeniería, llamaba Third Ring Road Project. Era la construcción de una carretera también. En este caso, las tomas que he hecho son de mis archivos personales. He hecho el 27 de noviembre de 2010 y era la construcción del viaducto IC12. Colunas. ¿Qué son las colunas? Inventario. Inventarios. Aquí tenemos losas prefabricadas para el tablero del puente. ¿Qué representan las losas? Inventario. Muy bien. ¿Y el espacio donde están las losas? Capacidad. Capacidad. Bien. Y ustedes podrían indicar dónde estaría el tema relacionado al tiempo. Aquí, ¿qué podrían observar sobre el buffer de tiempo? O les pregunto también, ¿dónde deberían estar las losas? En las columnas. Losas deberían estar en el tablero del puente. ¿Y por qué están aquí?
porque hemos usado um buffer de tempo bastante grande. Então, es decir, hemos considerado um buffer de tempo para enviar um montão de louças à la obra, pero todavía não era o momento de executar as louças pré-fabricadas no tabuleiro del puente. Então, aqui eu tenho um buffer de tempo bastante grande sobre esta imagem. Vamos continuar. Temos as vigas pré-fabricadas. Que representam as vigas pré-fabricadas? As vigas estão aqui entre colunas. Inventario. E o espaço onde ponemos as vigas? Capacidad. Esta obra, chicos, imagínate, foi há 11 anos atrás e tinha um nível de pré-fabricação bastante grande, não? Pré-fabricava todo o acero necessário para a obra, pré-fabricava todas as louças para o tabuleiro del puente, pré-fabricava todas as vigas del puente. Então, bastante... Tinha um nível de pré-fabricação bastante grande. As colunas não pré-fabricava porque tinham um design diferenciado e eram colunas muito grandes, muito pesadas. Então, fazer o transporte desta massa de concreto não era viável em função de onde estava nosso parque industrial. Então, as colunas tínhamos que fazer em obra. Aqui um pequeno parêntese, chicos. He tenido que deixar este projeto em fevereiro de 2011, que foi quando explodiu a guerra. Não sei se vocês han escuchado, mas ha tenido uma guerra aqui em Líbia. Tinha um ditador que chamava Muammar Gaddafi, que era o dono do projeto, era meu cliente. E explodiu a guerra em fevereiro de 2011. Então, nos quedamos aí presos em casa, hasta que lograram resgatar nós outros. Salí fines de fevereiro e em março mataram Muammar Gaddafi, este senhor que estava, creio que há quase 40 anos aproximadamente, liderando Trípoli, Líbia. Esse ditador, perdão por parênteses, foi o mesmo que explodiu um avião, creio que em Reino Unido. É um senhor bastante complicado, mas já não está mais entre nós. Muito bem, vamos continuando aqui nossa apresentação. Está minha hijita. Então, está claro este tema de inventário buffer. Não creio que vocês tenham qualquer dúvida sobre este. Vamos seguir aqui. Muito bem. Está visível, por favor, chicos? Confirmem. Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, ahí para concluir antes del intervalo, ¿no? Entonces, se puede reducir un buffer sin que, no se puede reducir un buffer sin que al menos uno o más de los otros aumente. Pero la variabilidad es reducida. Es decir, siempre cuando tratamos el tema de la variabilidad, tiene una, llamamos de ley de amortiguamiento, donde qualquer coisa que hagamos entre capacidade, inventário e tempo são todos conectados e os três aportam ao tema de variabilidade.
¿Y qué consiste esto también, chicos, que es importante que ustedes tengan presente en la definición de la estrategia de un determinado proyecto? Entonces, cuanto mayor la capacidad y mayor el inventario, vamos a dibujar acá, un ratito, a dibujar. Cuanto mayor la capacidad, mayor el inventario, menor el tiempo. ¿Pero qué significa esto? Que necesitaré más inversión, ¿sí? Porque para tener mayor capacidad y para tener mayor inventario, consecuentemente incrementará la inversión que necesitamos hacer en el proyecto, pero aportará a una reducción del tiempo. Por otro lado, si buscamos un proyecto que tenga un costo más bajo, lo que tenemos que buscar es minimizar la capacidad, minimizar el inventario, pero por otro lado, el tiempo incrementará. Entonces, dificilmente, chicos, ustedes tendrán otra configuración de alocación de buffer. Vuelvo a repetir, si incrementa capacidad, incrementa inventario, es probable que tenga una reducción en el tiempo. Pero esto también incrementa los costos. Si bajamos capacidad y bajamos inventario, incrementará los tiempos de ejecución. Entonces, esta es la relación directa que tenemos de dichos aspectos con el tema de la variabilidad y costos, entre otros. La interacción de PPM con ICE y BIM, creo que aquí haremos un pequeño intervalo para hacer avanzar con este tema de cuál es la interacción. Vamos a limpiar aquí la pantalla. ¿Cuál es la interacción que tenemos de PPM con ICE y BIM dentro del marco VDC y los flujos? Muy bien, chicos. Entonces, muchas gracias. Ahora son 11:20. Regresaremos a las 11:35 para continuar con nuestra clase. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, aproveche para tomar un agua, descansar y a las 11:35 continuamos. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, dando continuidad a nuestra clase, hablaremos un poquito más sobre PPM y ahora considerando un poco el flujo de PPM con ICE, BIM y su interacción en un determinado flujo de un proyecto. Entonces, esta interrelación que tenemos de ICE y PPM, y también podría involucrar ICE, PPM y BIM, podemos evaluar a partir de un flujo de trabajo tradicional. Entonces, mire, ese es un flujo de trabajo tradicional, secuencia de trabajo tradicional, donde tenemos oficinas de diseño, diseños de ductos, oficinas del diseño estructural, oficinas de diseño de la parte de concreto, y después una secuencia relacionada a la construcción, como instalación, demolición, as-built, rediseño, retrabajo, entre otros. Entonces, aquí se observa claramente una secuencia muy lineal de lo que tenemos de las etapas de construcción y los planos o los diseños, el expediente técnico llega directamente a la unidad de instalación. Entonces, ¿cuál es el problema que podríamos tener que relacionado a este flujo, chicos? Que eu tenho aqui desenho de ductos, desenho de tornillos estruturales e desenho del concreto reforzado. E os três chegam juntos para a instalação. Que inconvenientes poderíamos ter aqui? Qual o inconveniente que poderíamos ter segundo este flujo tradicional? Rodrigo Tosta,
¿Cuál es el inconveniente que podríamos tener aquí en el momento de hacer la instalación, en la etapa de construcción? Rodrigo o Renzo. Renzo, por favor, Renzo Saldanha. Renzo Saldanha, ¿qué inconveniente podríamos tener con la instalación? Muy bien, ¿no? Alejandro. Alejandro Martín. ¿Cuál es el inconveniente que podríamos tener en la instalación según este flujo de trabajo tradicional, Alejandro? Instalación de reforzamiento de acero. Sí. Bueno, pienso de que con respecto a la instalación de... puede ser de que no sé, que no se siga correctamente el proceso constructivo, que se coloque el acero, pero después del vaciado, algo así, ¿no? Eso pienso. Bien. ¿Alguien más gustaría de indicar qué inconvenientes podríamos tener en el proceso de instalación en función de este flujo tradicional de trabajo? Muy bien, Bruno. Adelante, Bruno. Claro, en el mismo punto que había señalado mi compañero, creo que podríamos ver una inadecuada colocación del acero. También podría ser un inadecuado, que las varillas, ¿no? Que todas las varillas estén, por ejemplo, estén muy oxidadas, etcétera, ¿no? Podría haber varios factores solo en ese campo. Gracias, Bruno. Aquí también, chicos, otro inconveniente es la forma de trabajar. O sea, los tres expedientes de ingeniería llegan a la etapa de construcción sin una validación, una compatibilización. Entonces, miren, los expedientes llegan de frente a la parte de la construcción, a la parte de instalación, sin compatibilización. Entonces, es muy probable que tengamos conflictos entre los tres dibujos por no tener una etapa de validación previa. Y esto que hace, genera retrabajos. Muy bien. Vamos mirar ahora cómo debería ser un flujo, ya usando VDC. Entonces, aquí ustedes observen que antes de empezar la etapa de instalación, que es la etapa que estaba preguntando a ustedes, existe un ambiente extremamente colaborativo con todos los actores integrados y colaborando en el diseño. Entonces, el momento que llega este diseño, esta ingeniería para la instalación, la probabilidad de que esto tenga retrabajo o algún inconveniente es muy baja. Es muy baja en relación al flujo anterior. ¿Está claro esto, señores? La gran diferencia entre el flujo tradicional y el flujo con VDC. ¿Está claro? ¿No? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Y aquí un poco como ilustra una empresa llamada DPR Construction, una empresa americana muy innovadora. Entonces, ese es el flujo que
tienen para la construcción de sus modelos. Entonces existe un diseño que parte de la arquitectura y otro diseño que parte para la construcción. Ambos modelos son compatibilizados dentro de una determinada aplicación. Y si existen diferencias entre los modelos, hay un flujo que regresa nuevamente para actualizar el modelo, sea en el tema de la constructabilidad o en temas de diseño, de arquitectura y otras instalaciones. Entonces es un poco el flujo de cómo ellos manejan este aspecto del diseño, considerando VDC, considerando la interrelación de BIM, PPM y consecuentemente discutido todo esto bajo las sesiones ICE. Muy bien. Ya para ir cerrando nuestra clase de hoy, y antes de pasar a la dinámica del día, entonces vamos a hablar un poquito de métricas PPM y factores controlables también PPM. Dentro de métricas de producción PPM, una de las más comunes es la representación de porcentaje de objetivos resueltos sobre planeados. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tenemos resueltos por la cantidad de objetivos que hemos planeado? En este caso, la gráfica que tenemos aquí, la parte inferior, son las identificaciones de las sesiones ICE, sesión 1, sesión 2, sesión 3. Entonces, para cada sesión ICE teníamos una cantidad de objetivos que deberíamos tratar en dicha reunión, en dicha sesión, perdón, y esta relación entre lo que se resolvía en una sesión ICE por lo que se debería resolver en una sesión ICE es lo que está siendo dibujado en este gráfico. Ustedes pueden observar que en este gráfico que hasta la sesión ICE número 30, 32, había un bajo cumplimiento con lo que se tenía. Entonces, esto tiene varios factores. Uno, que la agenda está siendo mal planeada o el involucramiento de las personas no está bien o las personas no son las personas correctas para resolver determinado tema en las sesiones ICE. Pero después de un determinado tiempo, eso se estabilizó y la resolución fue casi al 100% a partir de este punto en adelante. Otros ejemplos de métricas de producción para PPM, está aqui na pantalla. Por exemplo, quantidade de metros cúbicos de concreto colocados em situ, porcentagem de plano completado, que é PPC, quantidade de elementos pré-fabricados por dia, tempo total de transporte de los mixers de concreto. Miren, aqui, novamente o tema de los mixers de concreto que hemos falado anteriormente, entre outras. Então, o que vocês terão que contestar no momento de plantear métricas de produção é ¿qué significa producción para tu proceso de trabajo? ¿Qué tienes que producir? Y eso debe estar estrechamente relacionado con los objetivos del cliente, proyecto y PPM. Entonces, PPM es producción. Sí. Y la métrica de producción que ustedes adopten para su proyecto deberá tener relevancia para hacer seguimiento y para apoyar en la toma de decisión que sea necesaria. Por ejemplo, aquí podríamos tomar decisiones sobre el tema de la ejecución, aquí sobre el tema de metros cúbicos de concreto, aquí sobre el tema de la prefabricación, aquí sobre los tiempos que hemos visto, o más directamente sobre los buffers de tiempo para el tema de transporte de mixer. Entonces, como he mencionado varias veces, la métrica de producción y los factores controlables tienen que aportar valor a su proyecto. Si no aporta valor, entonces no reporten solamente por reportar. Es mejor tener 1, 2, 3 métricas muy buenas que tener 10 que no sirven para nada. Y de forma similar, nuestros factores controlables está relacionado con todo lo que está bajo nuestro control. O sea, ¿qué podríamos controlar dentro de este componente PPM? Un ejemplo aquí, por ejemplo, son los talleres, número de talleres. Este factor controlable, PPM, consiste en desarrollar talleres de capacitación sobre la metodología VDC y sus componentes para los miembros. Entonces, habíamos definido que para reporte, que cada
para reporte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deveríamos tener 2 talleres. Ese es un reporte de la certificación de Álvaro Bazán, ¿no? El programa VDC de Álvaro Bazán. Entonces, Álvaro tenía una meta de 2 talleres por reporte y después del reporte 1 ha logrado 2 aquí y mucho más talleres que había definido como meta, 3 talleres, 4 talleres. ¿Y por qué los talleres son determinados como factores controlables? Bruno, ¿cuál es su opinión? ¿Por qué clasificamos talleres como factores controlables, Bruno? Porque los talleres son, bueno, serían sesiones que uno puede proporcionar, ¿no? No es algo, no es un resultado de otro proceso que estamos midiendo, sino es algo que nosotros mismos podemos realizar. Correcto. Gracias, Bruno, por el aporte. Entonces, exactamente lo que Bruno habló, quizás en otras palabras, por ejemplo, si Bruno es el gerente general del proyecto, Bruno definirá, señores, a partir de ahora vamos a tener 2 talleres de capacitación VDC por mes. Se toma la decisión y controla y hace seguimiento para que esto ocurra. Otros ejemplos de factores controlables, aquí tenemos más algunos. Realizar un seguimiento diario de las métricas del proyecto. Entonces, es una decisión del coordinador, del jefe, el seguimiento diario. Incluir a 2 facilitadores VDC en el proyecto. Entonces, la cantidad de facilitadores también dependerá de la dirección. Tener disponible el prearmado de los pilotos con 2 días de anticipación. Emplear acero dimensionado para las placas del proyecto. Entonces, es una decisión. Entonces, el gerente de producción toma la decisión si usará o no usará acero dimensionado. Emplear losas prefabricadas para acelerar la liberación de zonas. Entonces, novamente, eu decido se eu quero usar louças pré-fabricadas ou não. Apertura de um segundo ingresso para o transporte de concreto. Então, a pessoa define quantos ingressos terá a sua obra para transportar determinado produto. Emplear uma grua de maior capacidade também está bajo nossa decisão. Eu quero usar uma grua, 2 gruas e qual é a capacidade. Então, são exemplos de fatores controláveis. Muy bien, y ahora vamos a pasar a nuestra dinámica. Sí. Esta dinámica es una dinámica de PPM que tiene relación con el tema que hemos visto en la clase de hoy y que involucra los temas de métricas y factores controlables. Entonces, ¿cómo desarrollaremos esta dinámica, chicos? Ustedes tendrán 50 minutos para desarrollar métricas de producción y factores controlables relacionados al componente PPM. Esto tiene que venir de 2 objetivos, por lo menos 2 objetivos PPM, que ustedes informarán en nuestro Miro que tenemos. En la próxima clase, entonces, pasados los 50 minutos, regresaremos en la sala principal. Eu creio que vamos lograr ter aí um par de minutos para conversar um pouco. Quizás poderíamos selecionar um grupo para que apresente suas inquietudes ou apresente sua proposta. E em la próxima classe, quando será nossa avaliação parcial 2, parte B, vocês terão 5 minutos para exponer seu trabalho, 5 minutos de retroalimentação. Esta retroalimentação servirá para que vocês melhorem esta proposta de métricas e factores controláveis para PPM, o que resultará, então, em la sustentação final para a avaliação parcial 2, parte B. Perguntas, consultas, dúvidas? Olá, Raíssa. Sim, adelante, Raíssa. Raíssa, não te escucho. Creo que está com algum temita com su micrófono. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. ¿Podría subir el PPT en Blackboard, por favor? Claro, lo haré ahorita. Generaré los grupos, perdón, los grupos en Zoom. Mientras ustedes ingresan los grupos, lo cargaré esta PPT que hemos usado en la clase de hoy.
Profe, La- tenía otra consulta. sí, Respecto a los elementos prefabricados, ¿ha escuchado acerca sobre las barras de acero, por ejemplo, de que estén ya formadas como estribos y que solo se lleven a obra? No, porque he visto de que en obra forman el estribo, ¿no? Y eso toma tiempo. Entonces, se podría industrializar y solamente llevar lo que se necesita para el proyecto o algo así. sí, No sé. existe, es el cortado y doblado, el acero ya llega todo listo, inclusive con los estribos en obra. Está sendo cada vez mais usado, Raíssa. E por quê? Porque quando hacemos esta pré-fabricação de dichos estribos em el provedor, temos a capacidade de generar ahorros em el corte e el doblado de acero, porque temos equipos especiais para fazer isto, e normalmente o acero vem em rollos, sim. É um tema que não passa em obra, então isto genera ahorros de material, ahorros de tempo, o material chega já em obra de acordo com o planeamento definido. E o único inconveniente que existe nesse processo, Raíssa, é se é possível transportar, porque muitas vezes temos elementos bastante especiais que não é possível transportar. Pero mesmo para este caso, poderíamos dividir, por exemplo, uma cimentação em 3 ou 4 peças e em obra juntamos as 4 peças para que conformem a cimentação como um todo. Está sendo bastante usado, Raíssa. Sim, he visto vários casos de aplicação. Déjame compartilhar acá nosso Miro, ¿no? Entonces, estamos en la semana 11. Entonces, aquí está la semana 11, ¿sí? Donde ustedes tendrán que ingresar los objetivos de PPM y el efecto esperado y la motivación, y después plantear por lo menos 2 métricas de producción y 2 factores controlables en este cuadro que está aquí. Entonces, esas son las 2 columnas que ustedes empezarán a llenar hoy. Me gostaria de escuchar uno de los grupos, un grupo candidato que comparta un poco, y en la próxima clase vamos a hacer una presentación, una retroalimentación, y después ustedes tendrán más un espacio de tiempo para terminar la evaluación parcial 2, parte B. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos aquí a generar los grupos. Mientras ustedes ingresan en los grupos, lo cargaré la PPT en el Blackboard. Muy bien, los grupos ya están creados, chicas y chicos, entonces adelante, por favor. Muy bien, chicas y chicos. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Excelente. Muy bien. Entonces, como comenté antes de nuestra dinámica, ¿está visible la pantalla con Miro? Sí, profe. Entonces, como comenté, esa es una previa a nuestra evaluación parcial 2, parte B. Y en la próxima clase
ustedes harán la presentación de lo que han desarrollado hoy o también podrían desarrollar a lo largo de la semana. ¿Sí? Recuerden que la plataforma Miro es abierta, el proyecto es abierto y ustedes pueden ir añadiendo valor siempre y cuando quieran. Entonces, al inicio de la próxima clase, ustedes harán una presentación, 5 minutos más 5 minutos de retroalimentación y tendrán más 1 hora aproximadamente para polir y enriquecer su propuesta para concluir la evaluación. Aprovechando un par de minutos que todavía tenemos antes del cierre de nuestra clase, ¿algún grupo gustaría de exponer una métrica, un factor controlable, un objetivo, alguna consulta, alguna duda que han tenido o que ha surgido a lo largo de este desarrollo inicial? Muy bien. Frank. Ingeniero, yo tengo una duda. Sí, adelante, Frank. Sí, bueno, en mi grupo estamos pensando proponer en lo que es factores controlables e implementar la metodología 5S. No sé si estaría correcto como factor controlable. Sí, o sea, la decisión de implementar la metodología 5S, sí, es un factor controlable con certeza. ¿Y cuál sería el acompañamiento de la implementación, Frank? ¿Cómo ustedes estarían acompañando esta implementación de 5S? ¿A través de qué métrica? Estamos pensando para la primera métrica, porque nuestra primera métrica es evaluar el tiempo total de transporte de los mixers, ¿no? Entonces, para tener un área despejada. Solo un ratito. ¿Su grupo es el grupo número 1? Sí. El grupo 1. Lo que estoy hablando es esto, Frank. Cuando planteamos un factor controlable, ¿sí? La métrica es cómo ustedes harán seguimiento de este factor controlable que ustedes están proponiendo. Por ejemplo, si tú estás hablando de implementar la metodología, el 5S, entonces, ¿cómo hará seguimiento si están implementando o no? A través de número de capacitaciones, a través de charlas informativas. Entonces, ¿cuál es la métrica para acompañar el éxito de la implementación 5S? ¿Cuál es la meta? Entonces, ¿cómo tú defines si este éxito fue logrado y cuál es la motivación para plantear la implementación de 5S? ¿Está bien? Ok, ingeniero, gracias. Muy bien. Muy bien, chicos. Son 5 minutos para la 1. Entonces, ahora terminaremos nuestra clase. Y no se olviden que a la 1:05 empezaremos nuestro evento, un círculo de conferencias sobre concreto con fibras. ¿Sí? Invito a todos. Son conferencias rápidas. El evento todo será a lo largo de 4 días, no pasará de 1 hora y 20 minutos. Les recomiendo que asistan para tener idea también de lo que estamos desarrollando en el campo del concreto. Muy bien, muchas gracias a todos nuevamente por la asistencia. Nos vemos entonces el próximo martes ya para el desarrollo y finalización de nuestra evaluación parcial 2, parte B. Muchas gracias y buenas tardes con todos. Y que tengan una excelente semana, chicas y chicos. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.